Hola, buen día. Seguimos realizando el ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, este ejercicio que se había quedado pendiente para terminarlo y vamos a concluirlo. Recuerden que nos quedamos en el último punto que estuvimos analizando, que fue el punto del G al H, ¿sí? Y nos da un valor de 50 o menos 50. Si alguno de ustedes realizó las distancias, lo hizo de manera inversa, es decir, la distancia 1 la tomó como la distancia 2 o la distancia 2 la tomó como la distancia 1, no hay ningún problema. El único problema es que quizás el signo a ustedes les quede positivo, pero como vemos la gráfica, podemos ver esos signos positivos también en esta gráfica, cómo se están representando. ¿Sí? Al final que termine de hacer el análisis, de calcular las velocidades medias, vamos a hacer un análisis de manera rápida, corrigiendo los signos, en dado caso que nos hayamos equivocado. ¿Sí? Entonces continuamos analizando del punto H al I. Del punto H al I, rápidamente lo voy a calcular. Ya saben que lo podemos calcular o lo podemos dejar con su valor de 0. ¿Por qué de 0? Porque quedamos que es una línea horizontal, por lo tanto sus desplazamientos tienen el mismo valor si lo analizamos, son 3 kilómetros, ¿sí? Y la fórmula dice que la distancia 2 menos la distancia 1, la distancia 2 serían 3 kilómetros, la distancia 1 serían igual 3 kilómetros, entonces su velocidad media vale 0, ¿sí? Aquí voy a anotar de una vez su velocidad media del intervalo de H al I es igual a 0. ¿Sí? Y ya vimos por qué es 0. ¿Sí? Cuando nos analizamos del punto D al E, vimos que ese valor era 0 y lo analizamos mediante la fórmula. En este caso voy a ir un poquito más rápido y ya saben por qué es 0. Vamos a analizarlo el siguiente del I al J, que fue el valor que nos hizo falta. Y nos queda entonces que la velocidad media en ese intervalo de tiempo, velocidad media de I a J va a ser igual a la distancia 2, en este caso la distancia 2 la voy a aproximar junto con la letra G, y nos venimos con la letra G, tiene un intervalo de 4 kilómetros, ¿sí? Entonces sería 4 kilómetros menos la distancia 1, y la distancia 1, que es el punto I, nos venimos y ya habíamos indicado que eran 3 kilómetros entre el tiempo 2, ahora sí vamos a analizarlo. Trazamos una línea paralela al eje de las Y en el punto J, nos venimos y vamos a dejarlo exactito en los 0.43 horas, con el punto I que nos había quedado de 0.4 horas. Su tiempo 2 es de 0.43 horas menos el tiempo 1 es de 0.4 horas. Ya nada más hacemos la operación, nos queda de 4 kilómetros menos 3 kilómetros es 1 kilómetro, y restamos abajo 0.43 menos 0.4 y nos queda de 0.03 horas. Arriba tenemos kilómetros, hacemos la división y nos queda de 1 kilómetro dividido en 0.03 horas y nos queda de 33.3 kilómetros sobre hora. Voy a anotar aquí el resultado: 33.3 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Voy a abrir un poquito la toma para que ustedes vean cómo nos quedó el intervalo de tiempo de la J a la I o de la I a la J. Y ahí podemos verlo entonces.
Y todos esos datos los vamos a ir anotando, aparte para al final ya tener una gráfica de la distancia, perdón, de la velocidad media con respecto al tiempo. Y entonces la velocidad media del punto M, ahí lo tenemos, del punto I, perdón, al J, su velocidad media es de 33.3 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Ya lo tenemos. Y vamos a analizar entonces el siguiente intervalo de tiempo. Ya nos falta el de J a la K. Voy a borrar este dato. Y vamos a calcular la velocidad media del punto J a K. Y nos queda que el punto J, ya vimos que tiene una distancia de 4 kilómetros. Aquí lo tenemos, ¿sí? Que sería la distancia 1. Y su distancia 2, nos venimos, que es el punto que sigue, que es K. Y vamos a aproximar el valor de K. Nos venimos, trazamos una línea paralela al eje de las X o del tiempo, lo más recto que podamos, y lo vamos a hacer coincidir aquí. Se dan cuenta que nos queda la mitad, vamos a dejarlo en 2.3 kilómetros, ¿sí? 2.3 kilómetros. Y entonces ya tenemos nuestro intervalo de tiempo. En J nos venimos y ya lo habíamos analizado y tiene un valor de 4 kilómetros. Entonces su distancia 2, en este caso, en K, es el valor de K, que K tiene un valor de, ya trazamos la recta, de 2.3. Está entre 2 y el 5, lo vamos a dejar en 2.3 kilómetros aproximado. Y nos queda aquí, mi distancia 2 sería 2.3 kilómetros, menos mi distancia 1, que es el punto J, pero tiene un valor de 4 kilómetros. Ya lo habíamos analizado anteriormente. Entre el tiempo 2, nos venimos con K, lo aproximamos, ¿sí? Y está entre 0.43 y 0.46. Vamos a dejarlo en 0.44. ¿Vale? Vamos a dejarlo en 0.44 horas. Vamos a manejar ese intervalo aproximado y ese es el valor del punto K en tiempo. Entonces el tiempo 2 sería en K de 0.44 horas. Ya saben, 0.44 horas, que es el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y el tiempo 1 es de J, y de J ya lo habíamos tenido que era de 0.43. Y ya nos queda de la siguiente manera. Ya nada más hacemos la división de 2.3 menos 4. Y nos queda de menos 1.7 kilómetros. Es negativo, menos 1.7 kilómetros entre la diferencia del tiempo, que sería 0.44 menos 0.43, y nos queda de 0.01 horas. Y por último nada más hacemos la división de 1.7 kilómetros entre 0.01 y nos queda de 170. Entonces su velocidad media, hay que notar su velocidad media del punto J al K es igual a 170 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Y ya tenemos otro dato que lo tenemos que anotar para poder ir haciendo nuestra tablita también. Entonces nuestra velocidad media del punto J al K es de 170 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Y por último, podemos analizar del punto K al L, pero lo vamos a hacer de manera, no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de manera mental, y lo vamos a hacer rápidamente. ¿Cómo lo representaremos? Del K al L, venimos sobre el K, tiene la misma distancia, ¿sí? Que en este caso lo aproximamos a 1.8, perdón, a 2.3,
a 2.3 kilómetros, nos venimos, ¿sí? Y aquí está K y L. Y recuerden que la fórmula nos dice que es la distancia 2 menos la distancia 1, pero como es la misma distancia, pues eso nos da 0. Y 0 entre algo, o 0 entre un valor, pues es igual a 0, ¿sale? Y entonces nos quedaría que la velocidad media del punto K al L, me quiero anotar, la velocidad media del punto K al L es igual a 0, ¿sí? Y así es como nos quedaría ya terminada nuestra gráfica. Ahora vamos a realizar la siguiente gráfica, que sería la gráfica de la velocidad media con respecto al tiempo para calcular las distancias. Y rápidamente les decía los signos. Vamos a analizar los signos. Del punto A al punto B es positivo porque va hacia arriba. Del punto B al punto C sigue aumentando, es decir, sigue yendo hacia arriba. Entonces sería el signo positivo. Del punto C al D vemos que va descendiendo o bien hacia abajo, es negativo. Aquí vale 0, ¿sí? Otra vez vuelve a subir, el signo sería positivo. Del punto F al G, otra vez vuelve a subir, su punto sería positivo. Del punto G al H, viene hacia abajo, sería negativo el signo. Del H a I no hay valor, ¿sí? Gráficamente representaría un espacio ahí. Y del I al J va un aumento, sube la gráfica. Y del J al K, perdón, vemos que viene bajando. Su signo sería negativo, que sería el último valor que calculamos, que serían de, aquí es igual y aquí es menos, y entonces sería de menos 170 kilómetros sobre hora, ¿sí? Y así es como nos quedaría entonces nuestros valores. Y por último ya nos vamos a resolver la gráfica. Y así es como es que entonces voy a borrar rápidamente para poder analizar la siguiente gráfica. Tenemos que tomar en cuenta que ya los valores de las velocidades medias ya las tenemos que poner aparte para poder representarlo gráficamente o hacerlo una tabulación, ¿sí? Y ya lo que vamos a hacer con la siguiente gráfica ya nada más es calcular sus distancias, es decir, comprobar lo que ya hicimos. Y si en algún dato lo copiamos mal o nos equivocamos, pues esta es una manera de corregir o hallar ese resultado que hicimos mal o que calculamos mal, ¿sí? Y entonces lo que vamos a tener ahora es una gráfica de la velocidad media. Recuerden que la velocidad media es el eje Y, pero lo vamos a hacer hacia abajo. ¿Por qué también hacia abajo? Porque recuerden que tuvimos velocidades negativas, ¿sí? Y entonces así es como nos quedaría la gráfica. La línea vertical es la velocidad media, ¿sí? Aquí lo tenemos, velocidad media. Y la línea horizontal, aquí tenemos la línea horizontal, recuerden que está representada por el tiempo. Y entonces así nos quedaría nuestra gráfica de la velocidad media con respecto al tiempo. Recuerden que lo hicimos pasando del origen, también nos desplazamos hacia abajo sobre la velocidad media, sobre el eje de las Y, representando esas velocidades negativas, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con la primera velocidad. Recuerden que la primera velocidad fue de AB de 24 kilómetros sobre hora, ¿sí? La voy a aproximar. El tiempo ese tiene que ser el mismo, eso no va a cambiar. Entonces vamos a hacer los mismos intervalos de tiempo.
Vamos a hacer los intervalos de tiempo entonces. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Vamos a aproximarlo a los valores que ya teníamos. Y el primer intervalo de tiempo que nos teníamos era de 0.03. Recuerden que son horas. Luego 0.06. Luego 0.1. 0.13. 0.16, 0.2, 0.23, este lo voy a meter arriba, 0.26, lo estoy colocando arriba para que no se vea tan amontonado, 0.3 después, el siguiente es de 0.33, el siguiente es de 0.36, el siguiente es de 0.4, el siguiente es de 0.43, el siguiente es de 0.46, el siguiente es de 0.5 y hasta aquí terminó nuestros datos. ¿Sí? Recuerden esta gráfica de estos datos del tiempo, ya lo teníamos. Y vamos a aproximar el primer valor que era de 0.03, que fue cuando nosotros calculamos del punto A al punto B en nuestra gráfica. Yo no tengo la gráfica, pero nosotros la podemos visualizar con la gráfica que hace un rato acabamos de terminar. ¿Sí? En relación a esa gráfica, nosotros vamos a realizar las tabulaciones o vamos a hallar nuestros desplazamientos. ¿Sí? Y vamos a representar gráficamente la primera velocidad. ¿Sí? Y nos dice